porque se tiende a perder la credibilidad en la inteligencia artificial y realmente sí funciona, solamente tenemos que cuidar la estrategia, necesitamos tener clarísimo el caso de uso, un business case asociado a ese caso de uso y pensarlo de manera faseada, es decir, yo debo creer que esto me va a servir quizá para extenderlo a todo mi grupo empresarial. Amigos, bienvenidos al espacio donde hablamos de negocios, tecnología y estrategia sin rodeos. Hoy pisamos un terreno que es vital para el futuro de cualquier empresa, la inteligencia artificial a nivel corporativo. Ya no basta con usar apps individuales. La pregunta crucial es, ¿cómo integramos la inteligencia artificial correctamente en la estrategia de nuestra corporación, sea chica, mediana o grande? Vemos que muchas iniciativas fracasan, quedando solo en la prueba del concepto. ¿Cómo evitamos el humo del mercado y aseguramos que la inversión en la inteligencia artificial sea rentable y escalable? Para desmenuzar este tema, tengo una invitada de lujo, una experta que nos da una clase magistral desde Colombia. María Nelly Porras. Ella es la persona que se sienta con las juntas directivas para trazar la ruta exacta y ética desde el gobierno corporativo de las empresas. Nos va a mostrar cómo sí integrar la inteligencia artificial en tu core business con estrategias probadas y casos de uso medibles que generan valor. Si quieres llevar tu negocio al siguiente nivel, este episodio es fundamental. Quédense porque lo que viene está cabrón. La importancia de manejar y de saber qué inteligencia artificial a nivel corporativo. Hoy vamos a hablar de los corporativos y la importancia que hoy todos están sumándose a la inteligencia artificial, pero para eso tenemos a María, nuestra amiga desde Colombia, experta. Gracias, María, gracias que estás con nosotros. De verdad, es un placer que remotamente estemos, pero sé que estás ahora en Colombia. Ella es una experta en el tema de la inclusión de la inteligencia artificial en corporativos, porque es como que siempre hablamos de lo que la gente hace en tema de inteligencia artificial en lo individual, pero nunca habíamos tocado el tema con un experto, que en este caso es María, en el tema de cómo incorporar correctamente desde el consejo y cómo se permea el uso de la inteligencia artificial. Y gracias, María, que estás con nosotros, que nos vas a dar una masterclass casi, de la importancia de cómo haces y qué estás haciendo. Gracias, María, que estás con nosotros. Bueno, Luis, muchísimas gracias a ti por la invitación, por la oportunidad, por el espacio para poder compartir quizá un tema que, como tú dices, hoy en día se vuelve muy relevante en el momento que las empresas, no importa el tamaño, siempre van a tener un equipo que toma las decisiones, quiere incorporar y desplegar capacidades de inteligencia artificial dentro de las mismas. Ahora, siempre le pido a nuestro invitado o invitada que nos diga quién es, o sea, porque vamos a hablar de un tema muy fuerte, pero necesito saber, la gente quiere saber la persona que le va a dar estas razones de cómo sí hacer bien las cosas, de dónde viene, por qué te dedicas a la inteligencia artificial, cuál ha sido tu trayectoria para que hoy, y se lo digo amigos, en la región, María es una gente importante en el tema de la asesoría y el armado y saber hacer la buena incorporación de la inteligencia artificial desde el gobierno corporativo. Entonces, platícanos, ¿cómo te dedicaste a esto y no a otra cosa? Qué buena pregunta, me encanta, Luis. Lo primero que les tengo que decir es que soy una apasionada por lo que hago, me apasiona mucho el tema de innovación, toda la vida ha sido así. Yo vengo de tener, digamos que un crecimiento profesional en el tema corporativo tecnológico. Empecé a trabajar en empresas como Claro Data Center, manejando muchas tecnologías desde la parte on-premise y cloud. Luego empecé a construir mi conocimiento, pasé por Oracle y finalicé por SAP. En SAP finalicé con 2 roles, uno regional Centroamérica y finalmente para Norte de Centroamérica como Head de Innovación.
Entonces, durante toda esta ruta, durante todos estos años, que son más de 20 años de experiencia, siempre fui muy apasionada por innovar dentro de las compañías, siempre me gustaba lo que estaba llegando y con esa visión en mente decidí empezar a trazar una ruta más hacia el área del conocimiento y la estrategia, razón por la cual decidí estudiar la maestría en inteligencia artificial en el TEC de Monterrey y sumado a mi experiencia de tantos años, decidí crear una marca personal enfocada solamente en la parte estratégica de inteligencia artificial de manera transversal y enfocada hacia la alta dirección. Actualmente, con mi rol de presidente de Exatec, de la Asociación de Posgrados de Ciencia e Ingeniería, donde nosotros estamos canalizando muchísimo conocimiento y estrategia por industrias, sobre todo acá en región Latinoamérica, y también tengo un rol en el cual me da la oportunidad de poder conocer lo que está pasando en diferentes industrias, de sentarme con las juntas directivas, de sentarme con las personas que tienen a cargo de tomar las decisiones estratégicas dentro de las compañías o los grupos empresariales, ha hecho que ya haya sumado una experiencia importante que quizá me gusta compartir. Bueno, y finalmente, como te decía, soy una apasionada. Actualmente estoy haciendo mi doctorado en ingeniería con énfasis en inteligencia artificial también, para sumar todas esas best practices que quizá podemos tener desde la academia y desde la investigación y el conocimiento, donde colaboramos con otros países, como principalmente nos gusta colaborar mucho con Europa y el Medio Oriente. Gracias, María. Bueno, amigos, ya saben quién es la persona que nos va a platicar. Y retomando el tema de la importancia de saber cómo es una estrategia de una empresa pyme, chica, mediana, grande, me imagino que será entre más grande y mejor una estrategia diferente. Pero ¿por qué hablamos de estrategia para incluir la inteligencia artificial dentro de los procesos de los corporativos? Bueno, Luis, esa pregunta es bastante interesante porque al final el tomar una decisión para cualquier tipo de compañía, ya sea mediana, pequeña o grande, un grupo empresarial, de poder empezar a incorporar capacidad de inteligencia artificial debe ser muy planeado, debe ser organizado, debe estar alineado con objetivos estratégicos de la compañía a corto, mediano, largo plazo. Necesitamos hacer un assessment quizá responsable sobre la base tecnológica que ya tiene, porque quizá por ahí encontramos estos quick wins o victorias tempranas que puedan tener la compañía. Necesitamos conocer, por ejemplo, cuáles son sus objetivos para poder alinear esa incorporación de inteligencia artificial a todas las aristas que te acabo de mencionar. Pero principalmente yo siempre recomiendo enfocar la estrategia en que primero cuidemos el core business, es decir, el revenue de la compañía, qué trae el revenue a la compañía, y por ahí empezamos a buscar cómo podemos aportar y generar valor con inteligencia artificial. Pero yo manejo una metodología que he creado basada en mi experiencia, es que no solamente nos debemos dedicar al revenue, sino no podemos descuidar la parte operativa, todo lo que es el back office. También necesitamos entrenar a los equipos y llevarlos en el mismo ritmo que estamos llevando de cara al cliente. Con eso funcionamos de una manera sincrónica y los resultados son mucho más efectivos que lo que estamos viendo en el mercado, porque algo que está pasando y que pasó mucho en el 2025 es que todo el mundo se enfocó en crear estrategias y quiero incorporar inteligencia artificial. Y tenemos muchas iniciativas que nunca pasaron de un MVP o quizá no salieron de una prueba de concepto. Es decir, tenemos una estadística que dice que más o menos del 100% de iniciativas solo salieron efectivas el 5%, y eso realmente para los que trabajamos con inteligencia artificial es muy triste porque se tiende a perder la credibilidad en la inteligencia artificial y realmente sí funciona, solamente tenemos que cuidar la estrategia, necesitamos tener clarísimo el caso de uso, un business case asociado a ese caso de uso y pensarlo de manera faseada, es decir, yo debo creer que esto me va a servir quizá para extenderlo a todo mi grupo empresarial, pero debe empezar por una fase inicial y una vez esté estable la empezamos a extender y a hacer extensiva quizá regional o quizá a otras áreas de la compañía, pero sí es viable y eso es lo que estamos tratando de recuperar todos los que trabajamos a nivel estratégico, la confianza, que sí funciona.
Oye, tomando parte de lo que acabas de decir, ¿por qué yo como director general debo de pensar que la inteligencia artificial, y no me refiero al uso del ChatGPT, Manus, etcétera, es crear agentes propios, crear una inteligencia artificial propia? Yo como director general, ¿en qué es lo que me tengo que preocupar de saber utilizar la inteligencia? O sea, ¿en qué áreas debería de utilizarlo? Porque entendemos que todo el proceso hard skill, o sea, todo el tema de estadística, presupuestos, todas estas cosas duras que manejan las empresas, pues es muy viable que la inteligencia artificial te lo pueda hacer. Pero la pregunta va es, ¿tengo que crear mi propia inteligencia artificial dentro de mi empresa? No utilizar externas. ¿Y en qué área tú te enfocarías cómo enfocas tú la primera entrada de la inteligencia artificial? ¿En qué áreas debería yo de...? Porque todo esto se debe traducir en un ROI, en un retorno de inversión. ¿Cuál es tu sugerencia para la gente que nos ve? O sea, ya tienes una inteligencia artificial, ya es propia, ya la utilizaste, ya te la hicieron a tu modo con tus agentes. ¿Cómo y en qué lugar debe estar más redituable para empezar a digitalizar y a automatizar de alguna forma los procesos de la empresa? Vale, Luis, mira, lo primero que yo recomiendo hacer es listemos un taller, hagamos una sesión de design thinking con los líderes de la compañía para que cada uno exprese sus necesidades. Entonces, levantemos retos y oportunidades y objetivos que podemos cubrir con inteligencia artificial. ¿Sí? Segundo, analizo de mi base tecnológica. Yo ya puedo seguramente tener un Microsoft, todos tenemos Microsoft incluso en casa. Puedo tener algún proveedor de bases de datos, puedo tener un proveedor de ERP, puedo tener un proveedor de CRM. Todos esos tipos de tecnologías corporativas por lo general ya está entregando capacidad de inteligencia artificial embebidas, que lo que yo tengo que hacer como corporativo es desarrollarlos o simplemente activarlos para poderlos poner en sincronía con las otras capacidades tecnológicas y crear no solamente un agente, puedo crear un bot para un proceso, puedo desarrollar quizá una última milla de un proceso que hace sentido que si yo lo automatizo con inteligencia artificial, por ejemplo, para el modelo de compras, pues estoy optimizando proceso, tiempo, estoy agilizando mi servicio, mi customer experience de cara al cliente o de cara a mis proveedores. Es decir, eso va a depender de la industria y de la empresa, pero de manera general todos tenemos tecnologías corporativas que lo primero que yo los invito es a explorar qué capacidades puede tener para que yo las use y las adopte. Ahí es importante que no solo active la tecnología, yo necesito capacitar el recurso humano con ese upgrade o esa nueva capacidad que pueda traer la tecnología. Es importante que yo capacite el recurso humano para que todo vaya en sincronía. De nada me sirve una buena tecnología si el equipo humano no lo sabe utilizar y no les sabe sacar el beneficio. Ahí es importante que también sensibilicemos a nuestros equipos que la inteligencia artificial viene a sumarnos. O sea, en el momento que yo les puedo mostrar de qué manera quizá la parte operativa que yo me gasto 4 horas haciendo, la voy a reducir a 2 horas y esas 2 horas que me quedan me sirven para generarle valor al proceso, a la compañía, quizá un poco para poder ser más estratégico en mi rol. Ahí es cuando realmente vemos que el recurso humano empieza a trabajar de la mano de la inteligencia artificial. Entonces, justamente debe ser una estrategia coordinada. Asesórense de una persona que sea experta en el tema, que tenga el conocimiento certificado y que realmente sepa de lo que está hablando. Es importante que sepamos que en el mercado encontramos muchas posibilidades, califiquen muy bien las posibilidades que van a llevar sus compañías para que esto sea mucho más efectivo y más eficiente en corto tiempo. Pero ¿en qué área tengo que entrar primero para que sea en corto tiempo Ok, un las retorno? áreas. Con respecto a las áreas, lo que yo te decía hace un momento es muy importante. Preocupémonos primero por el core business. Si yo soy banco, quizá deba preocuparme por el poner productos en el mercado, ya sea a nivel corporativo o a nivel personal, banca personas o banca corporativa. ¿Qué me está pidiendo el mercado? ¿En qué proceso necesito ser más ágil para que quizá el revenue empiece a crecer o agilice el proceso en que pueda llegar el revenue? Si yo soy una empresa logística, quizá en el proceso de entrega de la logística, quizá en el seguimiento, en el manejo de inventario, es donde más yo voy a agregar valor.
Si yo soy de manufactura, quizá deba preocupar más por ir a la parte del área de producción. Si soy una empresa que fabrica software, porque he podido trabajar con muchas industrias, quizá yo deba preocuparme qué inteligencia artificial debo incorporar en las capacidades y en el equipo de desarrolladores para ser mucho más efectivo, más ágil, quizá más proactivo en el momento de diseñar nuevas capacidades o llevar nuevas tecnologías al mercado. Entonces va a depender de mi core business, del negocio, de la industria, pero yo debo enfocarme en mi core business y sin descuidar el back office o la parte operativa que viene a apalancar todo el proceso para, como te decía, vamos en una sincronía, porque si yo lo hago acá y mi parte operativa no tiene la capacidad de conocimiento para responder, pues acá voy a demorarme haciéndolo. A ver, yo soy una empresa familiar, pongamos, te voy a poner un ejemplo para que me convenzas de que tengo que hacerlo. Soy una empresa familiar donde hemos trabajado durante 25 años bien, donde ya la segunda generación está subiendo, donde no he trabajado con la inteligencia artificial, no la he necesitado ni la conocía, pero sigo siendo buen mercado, no pierdo clientes. ¿Por qué tengo que utilizar la inteligencia? O sea, ¿cómo me podrías convencer a mí? Porque te lo pregunto porque, por lo menos en México, el 80% de las empresas son de mercado familiar. Convencer a los directivos, o sea, la cúpula de las empresas chicas, medianas, grandes, de que deben de meter a la inteligencia artificial a mejorar procesos. ¿Cómo me convences a mí que llevo 25 años haciendo bien las cosas, ganando dinero, por qué debería de hacerlo? Bueno, mira, esa pregunta es bastante interesante. De hecho, el año pasado tuve oportunidad de trabajar varios casos de eso, porque tú tienes razón. De hecho, a nivel mundial, el 75% de las empresas son empresas familiares que ya están en tercera, cuarta generación. Bueno, ahí tenemos de todo un poco. Y he tenido oportunidad todavía de trabajar con personas que quizá todavía sienten que el seguirlo haciendo de manera tradicional está bien. Entonces, quizá yo me enfocaría en entender ¿qué retos tú tienes ahorita que quisieras optimizar? No necesariamente que quieras delegar, sino que quizá quieras optimizar parte de tu proceso o quizá para tu rol quisieras que no tengas que... Me ha pasado. Un miembro de junta me decía, María, yo soy miembro de 3 juntas y algo que me cuesta muchísimo, por ejemplo, y te estoy diciendo que la persona tenía más de 70 años, me decía, me cuesta mucho ponerme a leer todos los informes que a mí me mandan cada uno de los grupos empresariales porque me gasto mucho tiempo. Entonces, quizá tú necesitas un asistente o un agente de junta directiva. Yo hago una configuración, un diseño de este agente con este propósito específico para que pueda hacer todo el análisis que tú decías. Tú, Luis, le vas a decir a ese agente, a tu asistente personal de IA, que le vas a poner el nombre que quieras, le vas a decir, necesito que me entregues A, B, C, D, quizá 4 o 5 bullets con los que uno va a una junta, que es lo más importante, que me analizas tendencias, proyecciones, que vayas y hagas benchmark de qué está pasando en esta industria, todo lo que tú quieras y decidas que es importante para ti, se lo puedes pedir a la inteligencia artificial. Ahora podemos integrarlos con las bases de datos que tú como empresario decidas. De pronto, como tú me dices, soy de una generación más conservadora, entonces quizá trabajemos con bases de datos solamente de tu compañía. Pero también la opción está en que vamos a explorar afuera, porque si yo quiero mantenerme actualizado, necesito saber qué está pasando. Entonces consulto fuentes que para mí sean de mucho interés y con eso voy a agilizar. Esos, por ejemplo, 3, 4 casos manejé el año pasado, con los cuales estos miembros de junta vieron el valor y luego me dijeron, oye, María, me parece interesante. ¿Y qué tal? ¿Cómo podemos explorar, por ejemplo, para el servicio de postventas que tengo, Entonces, siempre encontremos dónde realmente pueda generarte valor o un reto importante que tengas. Y por ahí empezamos para que empieces a conocer realmente cuál es la efectividad de la IA y cómo se aplica para ver ese beneficio, ese retorno de inversión. Quizá no siempre el retorno de inversión viene a ser monetizable, ¿no? Quizá viene a ser más de cara al proceso, al tiempo. Entonces, ¿cuál y cuantitativo? Yo decido qué valor me puede aportar. ¿Cuánto cuesta? ¿O cómo se calcula? ¿O cómo puedo pensar yo antes de decidirme si es caro o no es caro tener estos agentes de inteligencia artificial? Porque al final, pues no quiero que sea una inversión, no quiero que sea un gasto. Porque voy a invertir en traer esa inteligencia, tengo que invertir en alguien
que reciba esa información y que la pueda adecuar bien, porque mi equipo de trabajo pues no tiene esos espacios, tiene que haber un especialista, ¿no? Entonces, si le sumas la inversión, tú que tienes experiencia en corporativos, ¿cómo mides la inversión? O sea, ¿es caro? ¿Es por persona? O sea, ¿cómo puedo pensar yo una empresa que tiene 10 empleados, cuánto me costaría contra una empresa que tiene 100 empleados? Y entiendo que puede ser específicamente inteligencia en procesos de producción o en procesos administrativos, o quitar todo lo que es la data dura, que tengo que estar arrastrando todavía el Excel y hacer algunas cosas. Pero ¿cómo sé si es caro o barato lo que me ofrece un proveedor de inteligencia artificial? Mira, es muy complejo darte una respuesta, digamos que certera a esta pregunta, pero quizá lo que yo te puedo decir es que eso va a depender del alcance. ¿Qué recomiendo yo? Por lo general lo que te digo, inicialmente trabajen con las bases tecnológicas porque ahí ya tienen IAs. Y el tema de capacitación también requiere una inversión, pero normalmente los dueños de estas tecnologías corporativas entregan los entrenamientos dentro de los soportes. Ahora, si vamos a hablar de crear un agente con otro tipo de tecnología, bueno, hoy en día tenemos muchos proveedores que me permiten hacer un MVP de manera gratuita. Y luego yo ya puedo monetizarlo y hago un business case. Por ejemplo, si voy para un proceso de venta y con este agente, vamos a hablar de un agente principalmente, yo logro que, por ejemplo, la efectividad en mi área comercial suba del 50, un caso real que yo manejé, que subió del 55 al 85% porque ya la atención pasaba de 2 minutos y medio a segundos, ¿sí? Aparte de eso, dentro del mismo agente hicimos una configuración muy asertiva de manera tal que siempre incluyera estrategia de upsell y cross-sell, ¿sí? Que a veces a los seres humanos se nos olvida decir, por ejemplo, en comidas acá en Colombia, acuérdese que normalmente este combo va con esta malteada. El agente queda configurado para que automáticamente siempre le sugiera algo que genere upsell. Con eso en mente, hicimos la medición el primer mes y lo que te digo, pasamos de 58, 55 a 87 más o menos en el nivel de asertividad, es decir, de la cantidad de clientes que te atendían y con la estrategia de upsell y cross-sell también. Entonces, mira que el business case, normalmente yo soy muy conservadora cuando los hago, prefiero pecar por exceso y no por defecto. Superamos, habíamos puesto una meta de un 8% y hicimos más del doble. Consecuencia de eso fue que posteriormente se incorporaron 2 agentes más y fuimos creciendo. Entonces, hoy en día encontramos capacidades que nos permiten a empresas pequeñas, medianas y grandes desarrollar iniciativas de inteligencia artificial, como te digo, hacer un MVP de manera gratuita y luego hay unos que te cobran $20 mensuales más algunos centavos de dólar por la transaccionalidad en la consulta de la inteligencia artificial. Pero si tú haces una configuración inicial del prompt para la gente muy bien hecho, va a ser pocas las veces que la IA va a tener que ir a consultar la inteligencia artificial corporativa y consumir esos AI credits, todo, o AI tokens, todo le tienen un nombre distinto. Entonces se hace mucho más eficiente. Todo esto es parte de la estrategia que quizá nosotros desde el conocimiento podemos enseñar de cómo manejarlo para optimizar mucho más ese consumo de IA generativa, que es lo que cuesta, la transaccionalidad. Entonces es posible encontrar lo que te digo, para todas las industrias y los tamaños de compañía, capacidad de inteligencia artificial. Solo les recomiendo que sea de pago. Si ya van a hacer un proyecto para incorporarlo en sus compañías, que sea pagando para tener el tema de protección de datos y que sus datos no se vuelvan vulnerables en el mercado. Oye, el tema de la ética es como una línea muy delgada en lo que yo necesito saber y lo que me puede ofrecer la inteligencia artificial. El saber yo qué está haciendo la competencia, o sea, la inteligencia artificial me va a permitir saber cosas que hoy no sé porque no tengo el alcance para saberlo sin la inteligencia artificial. Un caso es el tema, dime, yo te puedo decir qué está haciendo tu competencia, con quién está trabajando, qué producto está saliendo, tanto el competidor puede saber de mí como yo puedo saber de él. Pero ahí caemos en un tema de ética, o sea, cómo
¿Cómo logras tener este equilibrio entre lo que yo necesito saber como un estudio de mercado de la competencia al llegar a tener hasta los correos electrónicos de la gente que le compra a mi competencia? O sea, llega un momento en que lo haces, no lo haces, si lo hago sé que también me lo están haciendo a mí. Entonces, ¿cómo funciona este tema? Porque pues sabemos que algo de inteligencia artificial que está pasando es que estamos perdiendo como el concepto de qué es verdad y qué no es verdad. Cuando antes, pues sí sabíamos que era verdad porque me veías a mí, pues es de verdad, pero ahora no sabes si soy un avatar o no. Eh, pero ¿qué Sí, pasa con este tema de la ética? Porque te van a ofrecer, decir, oye, ¿quieres saber qué está vendiendo tu competidor? Me está vendiendo esto y a tal precio y tal, tal. Más allá de lo que tú investigabas directamente pues, con los sistemas que siempre hemos tenido. Pero lograr tener hasta los correos, los teléfonos, cosas que dices, wow, ¿dónde está la data? sí. Mira que este tema que tocas, para mí era una gran preocupación hasta hace unas semanas. Algo que aprendí muy bien y que quizá fue una base fundamental que me traje de la maestría es el tema de ética, valores y regulación, ¿sí? Como estrategas de inteligencia artificial, lo primero que te enseñan, o cuando tú pasas por la academia, lo primero que te enseñan es que prima el ser humano y luego viene la tecnología. Cualquier iniciativa que tú hagas, siempre debes cuidar a las personas, al ser humano debe ir primero. Y lo segundo es que sí estamos vulnerables, por eso existe una política de protección de datos, una ley de protección de datos muy, muy fuerte en todos los aspectos. Y quizá ahí es donde yo hago la recomendación más importante, porque para que yo como compañía, como persona me pueda proteger, por eso te dicen, si vas a usar ChatGPT, págalo, porque si usas la versión gratuita estás exponiendo todos tus datos, ¿sí? Y así aplica para todas las tecnologías. Si yo uso la versión gratuita, estoy expuesta. Entonces no debo subir información relevante e importante ni de mi negocio, ni de manera personal, ni de mi banca, ni nada. El momento que tú hagas tu asistente, es una versión que está licenciada y que tú vas a tener esa tranquilidad porque las empresas que son prestadoras de servicio tienen un tema de GDPR europeo y global que deben cuidar la protección de los datos. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, el 19 de febrero en Nueva Delhi hubo una cumbre global de inteligencia artificial donde se reunieron más de, no, creo que más de 86 países, pero solo 83 firmaron un acuerdo con tres bases fundamentales. Para todos los que trabajamos en inteligencia artificial, esto es súper importante que lo conozcan. Primero, el tema regulatorio. Vamos a trabajar por un tema regulatorio que aplique para cada una de las regiones. Segundo, la ética, con qué bases éticas es que yo voy a construir inteligencia artificial, voy a desarrollar inteligencia artificial. Y el tercero, que es uno de los más importantes que te mencionaba al inicio, la efectividad. Tenemos un problema y es que ahí es un término que quizá no es el correcto, pero es como se conoce en el mercado y es que hay mucho humo en el mercado. ¿Sí? Mucho de lo que se promete no ocurre, no se cumple. Todo el mundo ha tratado como de volver la IA un agente. Para muchas personas la IA son agentes y solamente buscan monetizar sin importar riesgos y otra cantidad de cosas inherentes, como por ejemplo promesa de valor. La promesa de valor es que puedo hacer de 1 al 10, pero cuando tú vas a ver a la realidad, si acaso hace el 1 o el 2. De ahí en adelante todavía no funciona. ¿Sí? Y a eso es lo que nosotros llamamos el humo o el hype que se está generando con el exceso de marketing y expectativas. Y mencionas algo importante, Luis. En este momento nosotros necesitamos volver un poco, retomar en la época en la que nosotros hacíamos uso de nuestro pensamiento, de nuestras líneas de pensamiento, quizá para cuestionar lo que teníamos al frente, porque hoy en día tendemos a creer que cualquier cosa que nos muestran con inteligencia artificial lo damos por verdadero, no lo cuestionamos. Y resulta que necesitamos cuestionarlo, ¿sí? Porque por eso encontramos fake news y todo el mundo genera caos, por eso es que salen empresas a hacer experimentos con fake news para ver cómo reacciona la gente, para generar crisis y sin siquiera que las personas que estamos detrás de la pantalla nos sentemos a cuestionar, esto no tiene sentido. O quizás si yo conozco de industria, esto no tiene ningún sentido o definitivamente esto no es real.
Entonces, hemos retornado a volver a activar esas líneas de pensamiento y eso también es parte de lo que yo hago. O sea, por eso te digo, tiene que ser una estrategia donde se hable de pensamiento, donde se hable de tecnología, donde se hable de objetivos, donde se hable de tendencias, donde se hable casos de uso, porque ¿qué pasa? Cuando vamos al punto de la efectividad de lo acuerdo que se hizo el 19 de febrero en Nueva Delhi, la razón principal porque las IAs no están siendo efectivas, las tres principales son, la primera, para mí es la más importante, las bases de datos. ¿Qué bases de datos estoy utilizando para crear esa inteligencia artificial? ¿Sí? Son datos estructurados, limpios, ¿qué fuentes de datos estoy usando? Necesito preparar los datos. Es más, yo me tomo un poco de atribución de decir que debo enriquecer los datos. Yo no me debo conformar que quizá yo jalo hoy en día los datos de un ERP y con eso trabajo, porque ese ERP quizá hace 3 años no se actualiza, entonces necesito actualizarme, ¿qué está pasando recientemente? Entonces eso yo lo llamo enriquezco los datos. El segundo son los casos de uso. Si yo no tengo clara qué propósito va a tener mi inteligencia artificial y lo fundamento en un caso de uso, no tengo un norte, por eso no salimos en productivo. Y esa es la segunda razón por la cual la efectividad de la IDA no ha sido como se espera, porque necesito tener claro eso. Y tercero, el propósito. Inicialmente, quizá yo debo enfocarme en que mi IA sea de un propósito específico y lo entregue con otra IA de otro propósito específico. Aquí es donde vienen a integrarse los agentes. Pero en este momento, quizá más adelante podamos tener IAs multipropósito que funcionan súper bien. Por ahora, preocupémonos por tener de único propósito, que sean efectivos, que tengan casos de uso, que sean medibles y escalables. ¿Sí? Porque yo les recomiendo que no saquen algo grande, empiecen con un MVP, pruébenlo, salió súper bien, entonces ahora sí incorporemos mejoras que la misma transaccionalidad me sugiere las mejoras, la misma interacción con el cliente o con los proveedores o con el proceso me va a sugerir cuáles van a ser como esos upgrades y esas mejoras que yo debo incorporar y voy enriqueciendo mi capacidad de inteligencia artificial y al mismo tiempo la puedo ir escalando. Esa es la forma adecuada y mi recomendación. Mira, amigos, María lo que nos recomienda es que sí hay que incluir ya la inteligencia artificial en los corporativos, en las empresas en general. Dos, que empecemos desde pequeño, no empecemos haciendo inteligencia artificial corporativa en toda, porque entonces no sabe por dónde va. Hay inteligencia artificial que se puede ir haciendo como upgrades, como metiendo más herramientas para diferentes áreas y vas creciendo proporcional a los resultados que está. Yo la veo muy clara en el sentido de que todo mundo podría empezar ya y sobre todo mi recomendación, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido como empresa en el tema de inteligencia artificial, es comenzar a tener la posibilidad de tener más información, más data. La verdad es que todas las empresas vivimos muy inmersas hacia lo que es nuestro propio negocio, pero pocas veces salimos, porque no teníamos antes la información, de qué está pasando en la región de Latinoamérica, en nuestro caso, por ejemplo, qué está pasando en Europa, cuáles son las tendencias. O sea, la inteligencia artificial tiene una base de datos mucho mayor que la que yo pueda tener en 2 años, ¿no? Y cuando ya la tengo, ya se caducó, entonces en tiempo real. Sí. Entonces, creo que la inteligencia artificial lo que más te va a aportar al principio es la data. Pero, y aquí tu pregunta, María, yo he visto gente que está produciendo muchísima data para tomar decisiones, para ver tendencias, para mejorar procesos, pero no la están utilizando. O sea, están teniendo tanta información que al día siguiente llega más información, entonces lo revisan una vez a la semana, pero ya pasó. Entonces están generando una cantidad de información que no tienen quien sepa correctamente bajar la información de esa data para el área comercial, para ver tendencias, nuevos productos, qué opinan, estudios de mercado, que hoy pues todo eso ya te lo hace la inteligencia artificial. Pero qué grave error, porque al final la data es la base de la toma de decisiones, pero que hoy sin la inteligencia artificial no tenemos esa data. De repente nos aparecen 3 kilos de data que no sabemos cómo interpretarlo, si es cierto o no es cierto, si es fake, y de repente te das cuenta que hay una tendencia que dices,
No la había visto, esta tendencia, entonces podría mejorar un producto o un servicio hacia eso que está diciendo la data, pero y si no, o sea, ¿qué hacemos con tanta información? ¿Cómo la procesamos para que sea productiva? Bueno, yo en ese aspecto, bueno, puede hacer, del punto anterior quiero hacer una recomendación que me pasó y del tema de la data quiero hacer dos recomendaciones. Entonces, del punto anterior, cuando estamos hablando de los casos de uso, por favor, háblense entre industrias. Tú hablabas de competencia. Hoy en día existe mucha competencia sana y eso es maravilloso porque tenemos ecosistemas por industria que colaboramos. Y esto lo conozco yo hace más de 10 años. Yo sentaba un cliente de azucarera, quizá, de Brasil con uno de Centroamérica para compartir best practices. Y eso es maravilloso porque quizás si el de Brasil o el de Centroamérica ya lo hizo, yo no tengo que llevar toda esa curva porque él ya tuvo lecciones aprendidas. Entonces, hablemos entre ecosistemas de industrias que quizá ya hay, de lo que yo quiero hacer ya alguien más lo hizo. Levanto la mano, tengo una reunión de referencia, una reunión en la cual me cuente buenas prácticas, lecciones aprendidas y ese es mi punto de partida. Entonces, me voy a ahorrar un tiempo, un dinero y optimizar mucho más mi proceso en el momento de desarrollar un caso de inteligencia artificial. Entonces, hablémonos, colaboremos, alianzas es la mejor, crezcamos en comunidad y crezcamos nuestros ecosistemas por industria. La parte de las bases de datos, lo que mencionas es súper crítico. Entonces, mis recomendaciones, trabajemos con bases de datos que sean fuentes seguras, ¿sí? Quizá algunas inteligencias artificiales suministran información, pero quizá seamos asertivos en analizar si esas soluciones me entregan información validada o es información que quizá toma de lo que subió Luis, de lo que subió Marianelli, Juan, Felipe, lo que sea. Quizá lo que subió Marianelli no es certero, lo que subió Juan no, pero lo que subió Felipe y Luis sí. Entonces ahí yo, el nivel de asertividad, por eso se alucina tanto, porque la información no es idónea. Entonces, si yo quiero traer información para mi core business, para mi negocio, trato de consultar fuentes que sean certeras, fuentes que sean validadas, que sean confiables, ¿sí? Ahora, hay demasiada innovación ocurriendo todos los días. Cada fin de semana, al otro día, yo me siento, como tú dices, y ya salieron 10 cosas nuevas. Yo les recomiendo es que no tenemos ningún afán. Cada uno va a un afán distinto. Cada uno tiene un ritmo distinto. Pueden ser 3 bancos que yo tengo acá, pero cada uno tiene su ritmo, ¿sí? Yo voy en el nivel A, este va en el nivel B y en este C. Entonces, vamos al ritmo en que el negocio nos lo va planeando y nos lo va planteando. No necesito ir al ritmo que el mercado me lo está lanzando. Es decir, no necesariamente porque me salgan 100 inteligencias artificiales para mi core financiero, yo tengo que ir a ver qué es lo último que hay, porque quizá eso no hace sentido con mi proceso, no hace sentido con mi negocio y no hace sentido siquiera con la capacidad tecnológica que yo tengo. Entonces, tengo que estar preparado para saber si puedo incorporar o no puedo incorporar. Entonces, no necesitamos correr al ritmo que lo esté marcando las iniciativas de inteligencia artificial. Lo que sí tenemos que ser es muy estratégicos para identificar en qué momento estoy yo, qué capacidades de recurso humano, tecnológica, de proceso, de operación tengo y qué necesito de eso y lo voy trayendo poco a poco. Entonces no necesitamos correr porque eso es algo que está pasando mucho hoy, que sale y empieza a generar como un susto de que qué hago, qué no hago, qué necesito. No es necesario, o sea, podemos tener inteligencia artificial, crecer, evolucionar, mejorar nuestro revenue, nuestro proceso, expandirnos sin tener que correr al ritmo que todos van. María, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde pueden llamarte? ¿Dónde te pueden buscar? Porque ya vieron, si alguien sabe de esta inclusión de la inteligencia artificial en corporativos, en empresas, en pymes, correctamente y escalable, con los beneficios que ustedes van a tener, va a ser impresionante. Es María. ¿Dónde te podemos encontrar? Danos tus redes sociales, ¿dónde te podemos ubicar? Gracias, Luis. Sí, yo estoy en LinkedIn, Marianelli Porrazá, ahí me encuentran muy fácil. También tengo mi página aivisionary.co, pero principalmente por LinkedIn me encuentra todo el mundo. De hecho, ahí tengo publicado todo mi trabajo que vengo haciendo, así que cuenten conmigo con muchísimo gusto para apoyarlos en lo que necesiten. También soy conferencista internacional porque me gusta tomar
tocar temáticas bastante relevantes como temas de pensamiento crítico, de estrategia, salirme más de lo usual que se encuentra. Me gusta tocar unas temáticas que quizá no son tenidas en cuenta y me gusta trabajar mucho para que todos los equipos dentro de las compañías vean la IA como un aliado y no como un competidor. Y hay formas de que eso pueda ocurrir. Y obviamente las conferencias en speakersmexico.com, ya estás en la plataforma, ya pueden adquirir sus conferencias. Ella está en Colombia, pero es ciudadana de toda Latinoamérica. Entonces, hace 4 días estábamos en el TEC de Monterrey platicando, ahora estás en Colombia, en fin, ¿no? Oye, gracias que estuviste total. con nosotros y siempre le hago una pregunta al final a mi invitado o invitada y es esta. Tú llegas ahora a tu casa, abres un cajón y encuentras una fotografía de María a los 15 años. La María de hoy, ¿qué le dice a esa niña de 15 años que también se llama María y que eres tú misma, que le espera en la vida? Uy, me encanta esa pregunta, nunca me lo había planteado, pero quizá le decía, Marianelli, nunca pierdas ese impulso, nunca pierdas esa fe en ti, esa resiliencia, esa capacidad de soñar y de soñar en grande, ¿sí? De imaginarte lo que quieras. El mundo, todos tenemos el mundo a nuestros pies. La decisión está hasta dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Y depende de ti, María. María, gracias, amigos, gracias. Un capítulo más de Está Cabrón con Luis Valls. Gracias, María. Gracias, Luis, por la invitación. Me encantó estar contigo y gracias a todos. Amigos, lo que vivimos hoy fue una clase magistral sobre la importancia de incorporar la inteligencia artificial a nivel corporativo. María Nelly Porras nos deja claro que la clave estuvo en la estrategia, en empezar con un MVP y en cuidar la calidad de la data, sin descuidar nunca el core business. Si quieren que su negocio evolucione, ya saben, hay que entrarle, pero de forma escalable y bien asesorados. María, te agradezco muchísimo por darnos este tiempo de tu conocimiento. Fue impresionante, nos ayudaste a entender que la inteligencia artificial es un aliado, no un competidor. Gracias, María. Gracias, amigos. Un capítulo más de Está Cabrón con Luis Valls.